nuestro poderoso Redentor Jesús. Nos hemos reunido aquí, Señor, porque te amamos, porque hemos sido fieles a la voz de tu Espíritu, Señor. Exáltate, Señor, exáltate con nuestras vidas, que nuestras vidas puedan honrarte en este día, Señor. Sí, Jesús. Anhelamos conocerte más, Dios, en espíritu y en verdad, Dios. Jesús, Jesús. Anhelamos profundizar en una amistad contigo, Dios. Sí, Señor Jesús. Anhelamos esto, Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu vivificante, unigénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, Espíritu vivificante, unigénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Primogénito de toda la creación, unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Espíritu vivificante, unigénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, Espíritu vivificante, unigénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús.
nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Tu nombre es admirable, tu nombre es admirable, tu nombre es admirable, Señor. Tu nombre es admirable, tu nombre es admirable, tu nombre es admirable, Jesús. Amén, Jesús. Señor Jesús, esperamos por ti, Señor. Señor Jesús, llénanos con tu presencia, llénanos con tu espíritu, Señor. Necesitamos más de ti, Señor, cada día, Señor. Llénanos hoy de ti, Jesús, mientras cantamos, Señor, de ti. Llénanos, Señor Jesús. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. La intimidad. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. La intimidad. Una vez más, espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. La intimidad. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Que venga tu Shekinah, tu gloria me llene hoy. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Aquí estoy, permanezco en tu presencia. Que venga tu Shekinah. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Si te mueves quiero más, cuando hablas quiero más. Si te mueves quiero más, quiero ser lleno. Si te mueves quiero más, cuando hablas quiero más. Si te mueves quiero más, quiero ser lleno. Si te mueves quiero más, cuando hablas quiero más.
escapar de tu gloria, no puedo escapar de tu gloria, no puedo escapar de tu amor, no puedo escapar de tu gloria, no puedo escapar de tu gloria, no puedo escapar de tu gloria, no puedo escapar de tu amor. Una vez más, si te mueves, quiero más. Cuando hablas, quiero más. Si te mueves, quiero más. Quiero ser lleno. Si te mueves, quiero más. Cuando hablas, quiero más. Si te mueves, quiero más. Quiero ser lleno. Señor, me has hecho libre. Señor, me has hecho libre, tu gozo está en mí. Señor, me has hecho libre, tu gozo está en mí. Señor, me has hecho libre, tu gozo está en mí. Señor, me has hecho libre, tu gozo está en mí. Señor, me has hecho libre, tu gozo está en mí. Señor, me has hecho libre, tu gozo está en mí. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Quiero ser lleno de tu espíritu. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre. Una vez más, quiero ser lleno de tu espíritu. Amén, Señor. Envía tu Shekinah, tu gloria sobre mí. Amén, Jesús. Gracias por tu presencia en nosotros, por tu Espíritu Santo, el Espíritu sublime, el Espíritu que es más alto, Señor. Este Espíritu extraordinario que mora en nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Que tu Espíritu nos dé testimonio a nuestro espíritu de quién eres tú, Señor. Testifícanos del Hijo, Señor, Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque somos la congregación, Señor, de los primogénitos. Y te damos gracias, Señor, porque así como fue necesario que tú pasaras por Samaria para encontrarte con una mujer samaritana, para salvarla a él y algunos de ese pueblo, así te fue necesario pasar por nuestra Samaria, Señor, por nuestras vidas. Señor, para darnos el agua viva, una fuente que salta para vida eterna. Gracias, Señor, porque solamente tú nos puedes dar este alimento y esta bebida espiritual.
Señor, que es una fuente que salta para vida eterna. Señor, podemos beber de muchas cosas, pero siempre tendremos sed. Pero el agua que tú nos darás, nos la quitará para siempre. Así que gracias en el nombre de Jesús. Señor, rogamos que bendigas este tiempo de comunión contigo, Padre, contigo, precioso Jesucristo, con tu Espíritu, con tu palabra y entre nosotros como los santos de la iglesia. Señor, gracias por este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, estamos platicando de la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1 del 1 al 17, donde pues aquí la palabra nos habla de muchas personas que nos traen, nos arrojan una enseñanza a nosotros y cómo Dios pues pensó en personas que tal vez nosotros no consideraríamos, que nosotros no pensaríamos que Dios pondría dentro de su descendencia como parte de sus antepasados, pero Dios sí. Y si Dios los colocó fue para darnos un mensaje a nosotros de que también nos ha incluido a nosotros como parte de su familia. Y bueno, nos hemos detenido un poquito en Mateo capítulo 1, versículo 5, donde se habla de Boz y de Ruth, porque estos personajes son importantes, o sea, la vida de estos personajes nos traen una enseñanza a nosotros y de hecho el hablar de Boz, el hablar de Ruth, es hablar de tu vida y de mi vida, porque hemos hablado cómo Boz tipifica a Cristo y Ruth nos tipifica a nosotros también como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros podemos estudiar la vida de estos personajes, y bueno, hemos hablado también de Elimelec, hemos hablado de Orfa, hemos hablado de Malón, de Kelión, ¿sí? Hemos hablado de estos personajes porque hablar de Boz y hablar de Ruth, pues están implicados también pues toda la familia de Elimelec y de Noemí. Así que hemos hablado de todas estas personas y pues Dios tiene un mensaje para nosotros. Entonces, por eso nos hemos detenido un poquito aquí al estudiar el libro de Ruth, porque bueno, pues hablar de Ruth, hablar de Boz es hablar de ti y es hablar de Cristo, es hablar de todos nosotros y es hablar del Señor Jesucristo. Así que hemos ido avanzando en este libro de Ruth y hoy vamos a iniciar con el capítulo 2, porque el capítulo 2 pues ya aparece en escena Boz. En el capítulo 1 pues no aparece Boz, pero en el capítulo 2 ya hace su aparición este personaje que trasciende en las Escrituras, que es parte de la descendencia de Jesucristo, y este hombre Boz también representa y tipifica a Jesús. Así que vamos rápidamente a Ruth capítulo 2 y vamos a leer del versículo del 1 al 3, porque hoy nos vamos a enfocar en estos 3 versículos. Dice Ruth capítulo 2 del versículo 1 al versículo 3. Dice: tenía Noemí un pariente de su marido. Qué interesante. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, ¿sí? Dice, el cual se llamaba Boz, y aquí aparece este personaje, Boz. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegó, dice, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Así que hablemos un poco de estos versículos. Y bueno, en este capítulo pues aparece Boz, y quiero insistir en esto. Boz es un tipo de Cristo, ¿de acuerdo? Si leemos con mucho detenimiento, con mucho cuidado estos 4 capítulos del libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta de que este Boz tipifica a Cristo por lo que es este personaje, por lo que implicó para Ruth principalmente. Y nos vamos a dar cuenta que, bueno, al estudiar la vida de este personaje de Boz, que vamos a encontrar mucho de Cristo en él, desde su nombre hasta las actitudes, las acciones que él tuvo en favor de Noemí y de Ruth, esta extranjera moabita. Así que
en este capítulo, en el capítulo 2, hace su aparición Boaz, y Boaz es un representante de Cristo, es un tipo completamente de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 1 se nos dice que Noemí, fíjense, tenía un pariente de su marido. Y esta palabra pariente es muy interesante en el libro de Ruth, porque este pariente es Boaz, este pariente tipifica a Cristo, y este pariente implica muchas cosas, el que aparezca aquí Boaz como un pariente de Elimelec. La palabra pariente en el hebreo significa que era una persona que, de acuerdo con esa ley oriental de parentesco, era el pariente más próximo, y este pariente podía comprar de vuelta las propiedades del pariente que había fallecido anteriormente, ¿sí? Y también podía casarse con la viuda para que el difunto pudiera tener una descendencia y no fuera borrado su nombre del pueblo de Israel. Entonces, el pariente aquí podemos saber que tenía esta capacidad de poder pues rescatar a esa familia, de poder redimirla. Entonces, este pariente, por la cercanía que tenía pues a la familia, podía comprar otra vez de vuelta aquello que la familia había perdido, sus propiedades, y también podía levantar una descendencia para pues aquel que había fallecido, para que su nombre no fuera borrado de Israel. Bueno, esta palabra pariente también implica cosas muy interesantes. Bueno, esto nos puede sonar raro porque pues era la cultura de aquel entonces. Para nosotros puede sonar como extraño, ¿no? Que un pariente cercano podía rescatar a la familia y aún levantar descendencia para aquel que había fallecido sin tener hijos. Porque recordemos que, por ejemplo, esta Noemí, pues su esposo había fallecido, ¿de acuerdo? Elimelec, y también sus dos hijos, Malón y Kelión. Entonces, pues ya no iba a haber nadie en la familia de esta Noemí que pudiera levantar una descendencia. Pero como esta moabita llamada Ruth fue fiel con su suegra y se movió, ¿sí?, de su tierra, de su parentela, de sus dioses, a Belén de Judá con esta Noemí, ¿sí?, podemos ver que entonces esta mujer le levantó una descendencia al fallecido Elimelec y también al esposo de Ruth llamado Malón, ¿de acuerdo? Entonces, avancemos un poquito en esto. Este pariente, esta palabra pariente también implica que era un pariente muy cercano. De hecho, era el pariente más próximo de la familia. Eso implica esta palabra pariente que aparece en el versículo, en este versículo, capítulo 2, versículo 1 de Ruth. Era el más cercano, era el que podía comprar aquello que se había perdido de esa familia. También se levantaba este pariente como un defensor de la familia, como un redentor, alguien que podía redimir, alguien que podía dar reposo a la familia, alguien que podía rescatar completamente a la familia. Y esta palabra pariente lo encontramos en muchos versículos aquí en Ruth. Lo encontramos, bueno, aquí en el versículo 1, en Ruth 2, versículo 1, y también lo encontramos en el versículo 20 del mismo capítulo 2. En el capítulo 3, versículo 2, en el versículo 9 y en el versículo 12 del capítulo 3. En el capítulo 4 encontramos esta palabra pariente en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 14. Y esta palabra pariente que vamos a encontrar en todos estos versículos nos habla de esto. Era un pariente el más próximo, el más cercano, con la capacidad de poder comprar aquello que había perdido la familia, podía levantarse como un defensor, como un redentor, alguien que traería reposo a la familia, alguien que los podía rescatar, ¿de acuerdo? Ahí lo vemos. Entonces, podemos darnos cuenta, amados hermanos, que Boaz, nos dice aquí el versículo 1, Ruth 2:1, que Boaz era ese pariente. Era el pariente más próximo, el pariente más cercano, el pariente que tenía todo el poder para comprar, ¿sí?,
aquello que había perdido la familia. Se podía levantar como un defensor de esta familia, como el redentor, y finalmente rescatar a toda esta familia. Por eso este hombre Booz es un tipo de Jesucristo, es un fiel representante de Jesús, porque todo esto, ¿sí?, que podía ejercer el pariente más próximo a la familia, es lo que hizo Jesucristo a favor de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Porque Él es nuestro redentor, amados hermanos, y sabemos que Jesucristo nos redimió, sabemos que Él nos pudo rescatar, que Él nos pudo comprar. Y recordemos aquellos versículos que hablan de cómo el Señor Jesucristo nos compró para rescatarnos. ¿Y qué es con qué nos rescató? Con su sangre. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero está en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, donde dice que nosotros fuimos rescatados o comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo es nuestro pariente más cercano, ¿de acuerdo? Es nuestro familiar más cercano. A veces podemos pensar que nuestro familiar más cercano, ¿no?, pues es mi esposa o mi esposo, o son mis hijos, ¿sí?, o son mis padres, o son mis nietos tan amados y tan queridos. Pero nos damos cuenta que nosotros tenemos un pariente más cercano, un familiar más cercano que nuestro esposo o nuestra esposa. Un familiar, sí, un pariente mucho más cercano que nuestros hijos o que nuestros padres. Y este pariente, el más próximo, el más cercano, que tiene esta capacidad de poder redimirnos, de poder comprarnos, de poder rescatarnos con su sangre, ¿sí? No con oro ni con plata, sino con su sangre, el que pudo pagar ese precio para comprarnos y rescatarnos, es nuestro pariente más próximo, llamado Jesucristo. Entonces encontramos en Booz a alguien que representa perfectamente a Jesús, porque este Booz fue alguien que rescató a Noemí y rescató a esta Ruth, a toda la familia de Elimelech. Entonces, gracias a Dios por Cristo, quien es nuestro pariente o nuestro familiar más próximo, el más cercano, el que nos ha comprado con su sangre, el que nos ha redimido con su vida y con su sangre, el que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Entonces nos damos cuenta de esto, amados hermanos. Este pariente redentor pues tenía esta capacidad de poder rescatarnos y redimirnos al comprarnos. Bueno, esto está hablando de Jesucristo. Ahora, miren, podemos darnos cuenta que este Booz entonces tipifica completamente a Cristo. Booz también tiene un significado muy interesante. Booz significa en él está la fuerza, o también significa fuerza. Eso significa Booz. En él está la fuerza, fuerza. También Booz significa agilidad, firmeza, alegría y complacencia. ¡Qué tremendo! Booz significa complacencia, y al significar esto, el nombre de Booz, pues esto nos da un dato más que comprueba que verdaderamente Booz es un tipo de Cristo, porque dice Mateo capítulo 3 versículo 17 y también Mateo capítulo 17 versículo 5, que se escuchó una voz del cielo. Era la voz de Dios el Padre, que dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. Entonces, Booz significa complacencia, y Cristo, ¿sí?, es el Hijo del Padre en quien el Padre tiene su complacencia. Qué impresionante, ¿no? Entonces, Booz realmente es un tipo de Cristo, y podemos ver esto, que en Cristo el Padre tiene toda su complacencia. Bueno, aparte de esto, Booz era un hombre poderoso, era un hombre rico. Nos dice Ruth capítulo 2, versículo 1, que este pariente más próximo a la familia de Elimelech era un hombre rico, dice ahí el versículo 1. Esto que nos está diciendo aquí la Biblia, que él era un hombre rico,
implica que era un hombre poderoso en riquezas, por supuesto que sí, pero también implica esta palabra rico, que era un hombre valiente y era fuerte en la guerra. O sea, recordemos que el libro de Ruth está en medio del tiempo de los jueces, ¿de acuerdo? Cuando Dios levantaba un juez para liberar a su pueblo de la opresión de pueblos enemigos. Dios levantaba siempre jueces. Y nos damos cuenta que Booz fue un hombre, aunque la Biblia no nos da un dato así de que él haya peleado alguna batalla o lo que sea, pero lo que implica su nombre y que él era un hombre rico, nos da a entender que este hombre era un hombre valiente, era un hombre fuerte, era un hombre poderoso y era un hombre valiente y fuerte para la pelea, para la guerra, ¿de acuerdo? Entonces podemos pensar que este hombre fue utilizado por Dios en el tiempo de los jueces para pelear algunas batallas a favor de Dios. Era un hombre, un guerrero de parte de Dios, ¿de acuerdo? Y eso lo vemos pues en la persona de Cristo, porque pues Cristo es Jehová de los ejércitos, es aquel que pelea las batallas de Dios, Jesucristo mismo. Y nos damos cuenta que este hombre, lo más probable es que también fue levantado por Dios para en el tiempo de los jueces poder llevar a cabo algunas batallas a favor de Dios y a favor del pueblo de Dios. Entonces, este hombre era esto y tenía estas características. Y bueno, todas estas características que podemos encontrar en la vida de Booz solamente nos dejan ver algo, que Booz verdaderamente es una figura, es una sombra, es un representante, Booz es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, si esto podemos encontrar en Booz, que representa a Cristo, tú y yo podemos decir lo siguiente, que tú y yo tenemos un pariente muy cercano, que Jesucristo, amados hermanos, es nuestro pariente más próximo, el más cercano, el día de hoy. Así como Booz lo fue para Noemí y para Ruth, ¿sí? Nosotros el día de hoy tenemos un familiar, tenemos un pariente que el más cercano, el más próximo a nosotros, el que tiene la capacidad de comprarnos con su sangre, de redimirnos con su sangre, de defendernos, de rescatarnos, ¿sí? De ser nuestro defensor. Y ese personaje es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es, amados hermanos, nuestro pariente más cercano. A mí me impresiona mucho esto, porque fíjense, este pariente cercano tenía la capacidad de poder comprar lo que se había perdido, como vamos a ver en el siguiente versículo, porque en el versículo 2 vemos que esta Ruth y Noemí estaban sumergidos en una profunda pobreza, porque esta Noemí había perdido las propiedades de su esposo y de sus hijos. Entonces vemos que este Booz se levanta precisamente para poder comprar y rescatar aquello que le pertenecía a la familia. Y esto nos da un mensaje muy hermoso de parte de nuestro pariente, nuestro familiar más próximo, más cercano, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene la capacidad de poder rescatar y de poder comprar aquello que nosotros perdimos. Nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿qué hemos perdido, hermanos? Ponte a pensar un poco en tu vida. ¿Qué has perdido? ¿Has perdido tu comunión con Dios? ¿Has perdido la esperanza? ¿Has perdido esto que Dios nos está hablando últimamente, de disfrutar a Dios, de conocerle como un amigo, de gozarte en su presencia, de gozar y disfrutar la lectura de la Biblia, de disfrutar la compañía de los hermanos, la reunión de iglesia, de disfrutar la alabanza para Dios? ¿Has perdido algo? ¿Has extraviado algo? Bueno, si ese es nuestro caso, déjenme decirles que tenemos un familiar, un pariente muy cercano a nosotros. Su nombre es Jesucristo, el verdadero Booz,
que tiene esta capacidad por ser el más cercano a nosotros de poder rescatar y comprar, ¿sí? De recuperar aquello que tú y yo hemos perdido. ¿Has perdido el disfrutar del Señor? ¿Has perdido la comunión con Él? ¿Has perdido el disfrute de estar en su presencia, de deleitarte en su palabra? Déjame decirte que Él es el personaje indicado. Jesucristo es la persona indicada para poder rescatar y redimir nuestra vida de aquello que hemos perdido. ¿Qué hemos perdido? Y a veces las cosas que perdemos es por nuestra negligencia, por nuestra apatía, por nuestra, no sé, porque tomamos una decisión incorrecta, porque nos equivocamos, no sé, por muchas razones, pero debemos de saber que tenemos, gracias a Dios, un pariente, un familiar que está muy cercano a nosotros, más cercano que nuestros hijos, más cercano que nuestros padres, más cercano que tu esposo o tu esposa. Es nuestro pariente redentor, nuestro pariente que nos rescata, que nos da reposo, que tiene la capacidad para recuperar lo que perdimos. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque esta familia lo había perdido todo y estaban sumergidas, esta Noemí estaba sumergida en una profunda pobreza. Entonces podemos darnos cuenta de que este precioso pariente más próximo a nosotros, Jesucristo, tiene este poder de recuperar lo que nosotros hemos perdido. Y tenemos que pensar en esto: ¿qué he perdido? Y ser muy sinceros con Dios y acercarnos a Él, pedirle que nos redima. Rescátame por favor. Tú tienes esta capacidad para hacerme reposar otra vez, para poder descansar, tú tienes la capacidad de defenderme, de poder comprar y recuperar aquello que por mi negligencia, por mi apatía, por mi descuido perdí, pero tú lo puedes recuperar otra vez para mí. Y gracias a Dios por este familiar o pariente más cercano que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el versículo 2, Ruth capítulo 2, versículo 2, dice que Ruth la moabita le dijo a su suegra Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella, o sea Noemí, le respondió: ve, hija mía. Y fue. ¿Por qué hizo esto Ruth? Porque estaban sumergidas estas dos mujeres en una pobreza muy grande. Pero también este versículo nos indica que estas dos mujeres, y principalmente Ruth, la moabita, la que era una extranjera, conocía un poco o mucho la palabra de Dios, pero la conocía. Porque ella fue la que tomó esta iniciativa de decirle a su suegra: oye suegra, fíjese que en la ley de Moisés está escrito que los que tienen campos pueden permitir recoger de lo que cae al piso a nosotros que somos extranjeros o que estamos como viudas o que estamos pobres, lo cual nos caracteriza a nosotros dos, suegra. Estamos viudas las dos, estamos pobres y yo soy una extranjera. Pero Dios indicó en su palabra que podíamos ir a los campos de cualquiera que hallemos gracia, y que podíamos entrar a algún campo y comenzar a recoger de lo que hay en ese campo. Así que dame la oportunidad, ¿sí?, de poder ir a algún campo y recoger, ¿sí?, porque es el tiempo de recoger, es el tiempo de la cosecha, pues para que podamos tener un sustento, para que podamos comer. Entonces Noemí dijo: pues adelante, sí, tienes toda la razón, eso está en la palabra de Dios, así que haz como has dicho. Entonces, este versículo, quiero insistir en esto, significa que estas dos mujeres, tanto Ruth como Noemí, estaban sumergidas en una profunda pobreza y entonces por eso Ruth tomó la iniciativa de hablar con su suegra y decirle: déjame ir a recoger espigas al campo porque soy extranjera, las dos estamos viudas y estamos pobres, así que necesito ir a recoger esto. Y esto es interesante porque estas mujeres se movieron en base a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Qué importante es que la palabra de Dios sea lo que regule nuestras vidas. Que nosotros podamos tomar la palabra de Dios
como la dirección de Dios, la palabra que es espíritu y que es vida, y que la tomemos como una guía, ¿de acuerdo? Como una brújula, que la palabra de Dios nos dé la dirección para tomar muchas decisiones en nuestra vida. Estas mujeres estaban sumergidas en la pobreza, eran viudas, y sumándola a esto, Ruth era una extranjera, pero como conocían la palabra de Dios y reconocían su pobreza, ellas se movieron en base a la palabra de Dios. Esto que dijo Ruth a Noemí no fue una ocurrencia, no fue algo que de pronto se le ocurrió y le dijo: suegrita, pues se me ocurre esto, tengo una gran idea, ¿no? Soy una persona emprendedora y quiero emprender esto. No, esta mujer se apoyó en la palabra de Dios, reconoció su situación. Estamos en pobreza, no tenemos ni para comer, pero ¿qué dice la palabra? Y ella se apoyó en la palabra y dijo: en la palabra de Dios, en la ley de Moisés está escrito que puedo ir a recoger a los campos, porque soy pobre, porque soy extranjera, ¿sí? Y porque soy viuda. Así que yo puedo ir con la libertad que Dios me está dando, me estoy dirigiendo por su palabra, y puedo ir a los campos donde encuentre gracia con el dueño de ese campo para que yo pueda recolectar, cosechar para nuestro sustento. Entonces Noemí, que también conocía la palabra de Dios, dijo: coincide esto con la palabra, adelante. No fueron las grandes emprendedoras, no fueron las que tenían grandes ideas o grandes iniciativas, sino que se movieron en base a la palabra de Dios. Y esto nos enseña a ti y a mí el día de hoy que nosotros también tenemos que ser dirigidos en cualquier situación, en cualquier área de nuestra vida, en base a la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. La palabra es Cristo mismo, el verbo de Dios que se hizo carne. Entonces vemos esto. Bueno, ¿en qué partes de la Escritura está esta iniciativa que tomó Ruth y Noemí en base a la palabra de Dios para ir a los campos? Bueno, leamos Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Y dice aquí: ellas actuaron conforme a la palabra de Dios. Dice Levítico 19, versículo 9 y 10, dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, o sea, era un mandato de Dios para el pueblo de Israel. Y aquí le estaba indicando por medio de Moisés a todo el pueblo, le estaba diciendo: cuando coseches la mies de tu tierra, no cosecharás hasta el último rincón de ella, ¿de acuerdo? Dice: ni espigarás tu tierra segada o cosechada. Dice: y no rebuscarás tu viña, o sea, no vas a estar ahí rebuscando en la viña, no, ay, se me cayó aquí un racimo de uvas, recójanlo, levántenlo, ¿no? O por ahí quedaron esparcidas algunas uvas, unas aplastadas y pisadas, y otras por ahí distribuidas en el campo, y Dios le había dicho: no rebusques hasta el final el producto de la tierra. O sea, si se te cayó algo, ¿sí? No estés ahí espigando la tierra hasta las esquinas, ¿no? Sin dejar nada, porque eso que queda ahí, ¿sí? Yo lo he provisto, dice aquí, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Dios tenía cuidado de los pobres y de los extranjeros. Dice: yo Jehová vuestro Dios. Entonces, en base a esto es que Ruth se movió. No fue su propia iniciativa, ni su propia idea, ni su gran opinión, ¿sí?, destacada de decir: voy a ir a los campos nada más así porque sí. No, esto estaba apoyado en la palabra de Dios. También en Levítico capítulo 23, versículo 22, se afirma nuevamente esto que estamos leyendo en el capítulo 19. Dice Levítico 23, 22. Dice: cuando coseches la mies de tu tierra, no cosecharás hasta el último rincón de ella, ¿de acuerdo? Dice: ni espigarás tu siega. Dice: para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces Dios había dado estas instrucciones muy claras por el cuidado de los pobres, de los necesitados, en este caso también de los extranjeros. Y también en Deuteronomio capítulo 24, del 19 al 22, nuevamente Dios afirmó
esta situación y vamos a leer estos versículos. Dice aquí, Deuteronomio 24, del 19 al 22. Cuando coseches tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, ¿sí? Algún montón ahí de trigo o algo así, se me olvidó. Dice aquí, no volverás para recogerla. ¿Se te olvidó? Pues ni modo, ya lo dejaste ahí en el campo, ya ni modo, ya no regreses por ella, ¿sí? Dice, será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. En Levítico leímos que era para el extranjero y para el pobre, y aquí se aumenta para el huérfano y para la viuda. Entonces, en todas estas características se concentraban en Noemí, pero principalmente en Ruth, porque Ruth era extranjera, era pobre y era viuda. Entonces, y ahora hasta huérfana, porque dejó a sus padres allá en Moab. Entonces, todo esto parece ser que había sido escrito por parte de Dios para cuidar a Ruth. Es muy interesante esto. Entonces dice, será para el pobre, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto, dice aquí la Escritura. Entonces, nos damos cuenta en estos versículos que Dios había dado esta instrucción por el cuidado de los extranjeros, pobres, viudas y huérfanos, pero también Dios iba a bendecir a aquellas personas que actuaran de acuerdo a este mandato. Ahora, fíjense bien, estos mandatos que Dios había dado al pueblo de Israel arrojan algo muy interesante. Por la soberanía de Dios, estas ordenanzas parecen haber sido escritas teniendo en mente una persona. ¿Qué persona? Ruth. O sea, porque por lo que vemos en el libro de Ruth, Dios estaba armando todo un ambiente, ¿sí? Estaba armando toda una escena, ¿de acuerdo? Para que a final de cuentas Ruth y Boaz pudieran conocerse, pudieran casarse y Boaz pudiera redimir a Ruth. Entonces parece ser que estos versículos que acabamos de leer en Levítico y en Deuteronomio, Dios los escribió porque tenía en mente a una persona, a Ruth. Dios dijo, este mandato, ¿sí? Lo voy a escribir porque tengo en mente sí a los pobres, sí a las viudas, sí a los huérfanos, también a los extranjeros, pero mi pensamiento en base a este mandato que estoy dando es porque en algún momento de toda la historia de la humanidad habrá una viuda, pobre, extranjera llamada Ruth, que va a poder tomar esta palabra para su vida y entonces yo la voy a utilizar porque tengo en mente a mi amado Hijo Jesucristo. Entonces Dios permitió que estos versículos quedaran escritos como un mandato porque Dios había pensado, ¿sí?, en Ruth para el propósito de Dios en vista de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Boaz y de Ruth iban a ser Jesucristo. Y esto me hace pensar muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, en estos tiempos Dios ha permitido mucha revelación en su palabra. ¿Por qué razón? Porque Dios permite que su palabra pueda ser revelada y entendida por la iglesia de estos últimos tiempos, porque Dios así lo había designado desde un principio. Esto lo voy a revelar en estos últimos tiempos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que mi iglesia pueda ser entendida, ¿sí? Y yo le he permitido que haya esta revelación y este entendimiento en miras del regreso de Jesucristo, porque lo que sucedió aquí con Ruth fue en miras con el objetivo de que Cristo naciera y viniera como hombre aquí en la tierra por primera vez. Pero ahora la iglesia, ¿sí?, Dios nos está preparando y está revelando muchas cosas en su palabra con el objetivo del regreso de Jesús a esta tierra. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, Dios, así como pensó en estos versículos, porque iba a llegar un momento en el que en todo este planeta
iba a haber una persona pobre, viuda y extranjera llamada Ruth, que iba a coincidir en un campo, en el campo de Booz, para que esto pudiera permitir que el plan de Dios avanzara y entonces naciera Obed, naciera Isaí, naciera David y de David Jesucristo. Qué impresionante. Entonces Dios pensó en este mandato, en esta ley, en esta parte de la Escritura, porque estaba pensando sí en muchos pobres, sí en muchos extranjeros, sí en muchas viudas, sí en muchos huérfanos, pero Dios más allá de todos ellos estaba pensando en una viuda pobre extranjera llamada Ruth. Qué tremendo. Cuando Dios te revela algo en la Escritura, ¿sí, amado hermano? Es porque esa Escritura Dios la había pensado para ti. ¿En beneficio de quién? Sí, de ti, pero también de la iglesia, con el objetivo de que Cristo se forme en tu vida. Cuando tú estás en comunión con la Escritura y entiendes algo de parte de Dios, Dios permitió que se escribiera ese versículo porque Dios había pensado en ti y en su iglesia, porque cuando tú lo compartes con algún miembro de la iglesia es edificada y es grandemente bendecida. Entonces Dios dejó muchas partes en la Escritura que por su gracia nos está revelando en estos tiempos a toda su iglesia en todo el mundo, y es con este propósito, porque Dios había pensado revelar eso y pensó en nosotros, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo su pensamiento es en su iglesia y es en el regreso de Jesucristo. Qué glorioso es el Señor, ¿no? Entonces esto a mí me anima mucho porque yo sé que cuando entendemos algo de la Escritura, Dios ya lo había preparado y por su Espíritu nos lo da a conocer. Nos revela las cosas. Ayer veíamos eso, ayer en la reunión que tuvimos aquí, ¿no? Que se hablaban de esto, cómo el Espíritu nos revela las cosas de Dios. No nos ha dado el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Entonces, qué interesante que Dios nos revela las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, dice Primera de Corintios, creo que es el capítulo 1. Dios tiene cosas preparadas para nosotros que las entendamos. Qué tremendo, dice Primera de Corintios 1 o capítulo 2, es el capítulo 2, ¿no? Bueno, Dios ha preparado cosas de antemano para que las entendamos, ¿sí? Por el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. Bueno, entonces vemos esto en la Escritura. Entonces, gracias a Dios, porque estos versículos que hemos leído, Dios estaba pensando en Ruth. Dios estaba pensando en Ruth. Bueno, y al pensar en Ruth, Dios estaba armando un rompecabezas para que Cristo pudiera venir a esta tierra como un ser humano. Por eso Dios escribió estos versículos pensando en Ruth y pensando en Jesucristo. Bueno, Noemí pues era pobre y era viuda, y esta Ruth era pobre, era viuda y también era extranjera. Así que Ruth salió para recoger espigas en los campos conforme a la palabra de Dios. No se movió porque se le ocurrió nada más, sino se movió en base a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y esto es un mensaje para ti y para mí. Tenemos que movernos, debemos tomar decisiones, tenemos que decir sí, tenemos que decir no, tenemos que ir a la derecha o a la izquierda en base, ¿sí?, a la palabra de Dios. No podemos, pues, por ejemplo, ya vimos a esta misma familia de Elimelech y de Noemí. Se movieron sin consultar a Dios y terminó en desastre, ¿de acuerdo? Hubo mucha pérdida. Bueno, Dios tuvo que disciplinar y tratar a esta familia. Entonces, podemos ver esto en la Escritura. Ahora, en el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 22, ¿sí?, nos dice la Escritura que Noemí y Ruth llegaron se movieron de los campos de Moab, se movieron a Belén de Judá, ¿sí?, en el mejor momento. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 22, que ellas llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Bueno, una característica de la cebada es que madura antes que otros granos. Eso es importante,
porque aún la naturaleza nos revela muchas cosas de Dios. Y el que la cebada ahí en Belén de Judá pudiera madurar más rápido, que fuera el primer grano en madurar más que otros granos, nos enseña algo, ¿de acuerdo? Y como madura más rápido, pues la cebada, entonces también porque madura más rápido, pues también se puede cosechar primero. Y aún esto en la naturaleza nos enseña algo. La cebada aquí representa la resurrección de Jesucristo. Porque es lo que madura primero y se puede cosechar antes. Por eso nos dice 1 Corintios capítulo 15 que, hablando Pablo de la resurrección, dice que Cristo es las primicias, o sea, el primer fruto que se puede recolectar porque está maduro, ¿de acuerdo? Después siguen los santos cuando resuciten de entre los muertos. Pero entonces es interesante porque aquí cuando habla de la cosecha de la cebada, o sea que llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada representa a Cristo en resurrección. Qué impresionante. Entonces fíjense cómo aún la naturaleza, en este caso este grano que es la cebada, cuando madura antes que otros granos, esto que pasa en la naturaleza nos enseña un mensaje. La resurrección es real, es verdadera. Y nos damos cuenta que entonces la cebada, por madurar antes y por poder cosecharse antes, representa a Cristo en resurrección. Qué tremendo. Entonces, esta Noemí y esta Ruth llegaron a Belén en el mejor momento, cuando iniciaba la cosecha. Entonces era la oportunidad también de Ruth de poder ir a los campos porque la cosecha estaba lista, porque podía ir a recoger para satisfacer su necesidad de alimento. Ahora, es interesante que el Señor Jesucristo, en la multiplicación del pan, ahí en Juan capítulo 6, pues había una gran multitud, ¿no? 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y de pronto ahí llega uno de los discípulos de Jesús y le dice, pues aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesucristo tomó esos panes, los bendijo, los partió, los dio a sus discípulos y sus discípulos a toda la multitud, y todos comieron, todos se saciaron y aún sobraron cestas llenas de los panes y de los peces. Pero ahí en Juan capítulo 6, versículos 9 y 10, se nos habla de qué era ese pan, y ese pan era de cebada. Qué interesante. Vamos rápidamente ahí, Juan capítulo 6, versículos 9 y 10. Juan 6, versículos 9 y 10. 1, 2, 3, ahí está. Ya entiendo. Ok, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de ¿qué? De cebada, dice, y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, 5 panes y eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero estos panes eran de cebada. Entonces, si la cebada representa a Cristo en resurrección, los panes de cebada representan a Cristo como un alimento para ti y para mí. Cristo como un alimento para nosotros. O sea, un pan de cebada, el pan de la resurrección. Qué tremendo. Entonces, nos damos cuenta que estas mujeres llegaron en el mejor momento, al principio de la cosecha de la cebada. Llegaron el moverse de Moab, el moverse de los campos de Moab a Belén de Judá, ¿sí? Esto habla de una resurrección que experimentaron estas dos mujeres, Noemí y Ruth, la moabita. En el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 6, nos dice aquí la escritura. Dice, entonces se levantó, y está hablando de Noemí. Noemí se levantó, dice, con sus nueras y regresó de los campos de Moab, ¿de acuerdo?
¿Regresó a dónde? A Belén de Judá. Esta palabra levantarse del versículo 6 nos habla de la resurrección. O sea, es decir, que ellas, ¿sí?, se encontraban en un lugar donde experimentaron muerte, ¿sí? La muerte de Elimelec, la muerte de Malón y de Kelión. Entonces, en un sentido, los campos de Moab representan la condición en la que tú y yo nos encontrábamos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas para darnos vida y resurrección. Estábamos sumergidos en la muerte. Pero cuando nos levantamos, como dice aquí de Noemí, que se levantó, comenzó a experimentar la resurrección. Y al moverse de los campos de Moab, donde murió su esposo y sus 2 hijos, y llegó en el principio de la cosecha de la cebada, nos habla de que estas mujeres, en cierto sentido, experimentaron la resurrección, así como tú y yo. Entonces, estas mujeres se levantaron ¿de qué? De la muerte, de la enfermedad, de la pérdida, de la oscuridad. Se levantaron de todo eso y se movieron en resurrección y llegaron al principio de la cosecha de la cebada para poder alimentarse de esto, porque Cristo representa tanto la cebada, Cristo en resurrección, como los panes de cebada. Entonces nos damos cuenta que estas mujeres hicieron bien en moverse. ¿Y por qué? Porque esto nos habla de que ellas estaban experimentando la resurrección. Qué interesante. Bueno, llegamos al versículo 3, Ruth capítulo 2, versículo 3. Dice, fue pues, acuérdense que en el versículo 2, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a espigar algún campo. Y esta Noemí le dijo, adelante, hija mía, ve. Dice, fue pues, versículo 3, y llegando, dice, espigó en el campo en pos de los segadores. Dice, y aconteció, esa palabra es muy importante, y aconteció que aquella parte del campo, ¿sí?, era, aquella parte del campo, era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Qué interesante, amados hermanos, porque aquí vemos algo que vamos a tratar de desarrollar, que es muy interesante, porque aquí dice que, bueno, esta mujer Ruth, pues salió ahí para ver a qué campo podía entrar. Entonces podemos imaginarnos esa escena, ¿no? Ella salió y comenzó a caminar, y a caminar ahí, seguramente consideró algunos campos, pero de pronto dice, pues aquí me voy a meter a este campo, hay muchos trabajadores, se ven aparentemente todos contentos, yo creo que aquí va a ser el asunto. Y habla con el encargado de ese campo y le da permiso para comenzar a espigar en ese campo. Entonces, vemos aquí que dice la Biblia, utiliza una palabra, aconteció. Entonces, Ruth pues salió y llegó al campo de Moab. Pero debemos de saber algo, que todo, absolutamente todo, estaba dispuesto en los planes de Dios en cara del futuro nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta palabra aconteció nos deja entender esto, que había un plan de parte de Dios detrás de esto que tal vez Noemí y Ruth, más bien Ruth no se imaginaba, ¿no? Que al entrar en ese campo, en el campo de Boz, Dios estaba fraguando un plan, algo que Dios tenía en su corazón y en su mente, y Dios se apoyó en estas circunstancias que estaba viviendo esta Ruth, en este caso su pobreza, que era extranjera y que era viuda, para que llegara específicamente a ese campo, y Dios comenzó a armar algo que tenía pensado en su corazón. Y esto iba en miras del nacimiento de Jesucristo. Entonces, bueno, Ruth le pidió permiso a Noemí. Ella pues llegó a este campo de Boz, aunque ella no conocía a Boz, no sabía que había un pariente próximo, el más cercano, que podía rescatarlos, que era Boz. Ella no sabía eso, pero llegó a ese campo, ¿de acuerdo? Llegó a ese campo y no sabía que ahí el dueño de ese campo era el pariente más cercano de Elimelec. Entonces dice este versículo 3 que aconteció que aquella parte del campo era de Boz. Qué impresionante. Esta palabra acontecer
del versículo 3 nos da la idea de lo siguiente, que Dios, ¿sí?, puso las circunstancias para fabricar algo. Dios iba a formar algo, Dios iba a construir, a hacer. Dios estaba creando algo, estaba preparando todas las circunstancias, todo el ambiente, ¿sí?, para producir algo. Dios estaba como entretejiendo todo. Había un plan de Dios que Dios mismo se encargó de entretejerlo con todas las circunstancias por las que estaba viviendo esta Ruth. De tal manera que esta palabra acontecer nos da la idea de eso, que la mano de Dios estaba detrás porque Dios estaba entretejiendo algo, Dios estaba formando algo, Dios estaba trabajando, Dios iba a construir algo, ¿de acuerdo? En este caso, Dios estaba viendo, no solamente para que Ruth fuera rescatada, sino Dios estaba viendo a Cristo, hermanos. Dios detrás de todo esto, Dios estaba viendo el nacimiento de Jesucristo para que Jesucristo realmente fuera nuestro pariente más próximo, que nos redimiera, nos comprara, nos rescatara y nos diera reposo. Entonces podemos ver esto. Entonces, esta palabra acontecer nos deja ver que Dios estaba detrás de todas estas circunstancias para construir algo, para preparar, para producir. Dios estaba entretejiendo, ¿sí?, su propósito y su plan eterno, donde entraba Jesucristo, y lógicamente utilizó a Boaz y a Ruth para este propósito. Bueno, esta palabra acontecer también significa destinar. O sea, Dios ya había destinado que Ruth, sin saber y sin conocer que Boaz era el dueño de ese campo, Dios había destinado, ¿de acuerdo?, que esta mujer moabita llamada Ruth entrara a espigar en el campo de Boaz. Ni idea, ni por su mente pasaba que Dios estaba trabajando para hacer algo, para que el plan de Dios se llevara a cabo y Jesucristo, bueno, primero David y luego Jesucristo pudieran venir a esta tierra. Dios estaba laborando ahí, Dios estaba trabajando ahí. Entonces, esta palabra acontecer, insisto en esto, significa destinar. Dios destinó esto. Dios estaba pensando en algo, Dios estaba pensando en su plan eterno. Dios se apoyó de las circunstancias para reunir a Boaz y a Ruth, ¿sí? Dios estaba favoreciendo todo, ¿sí? Pues todo estaba a favor de Ruth y de Boaz, pero porque Dios iba a ser favorecido en todo esto. Dios iba a ser favorecido porque iba a nacer en un futuro Jesucristo. Dios estaba ganando en esta situación. Dios iba a lograr que a través de esta unión Cristo pudiera nacer más adelante. Entonces nos damos cuenta de esto, amados hermanos, que Dios permitió que acontecieran estas cosas. O sea, Ruth nunca pensó que Dios iba a utilizar el conocerse con Boaz para algo que estaba en la mente y en el corazón de Dios, que era el nacimiento ya muy próximo de David, un rey conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y más adelante, generaciones más adelante, que naciera nuestro verdadero pariente redentor, el que nos compró y nos rescató, llamado Jesucristo. Qué impresionante, ¿no creen? Entonces Dios tenía esto en mente. Esto está padre, hermanos, de verdad, porque miren, a veces nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. De verdad, esto es algo que gobierna la vida de muchos cristianos. Todo lo pensamos en beneficio nuestro. Pero esta palabra acontecer significa que Dios se iba a favorecer, Dios mismo iba a ser favorecido de las circunstancias de Ruth. Entonces podemos decir de Ruth, ay, pobre Ruth, ¿no? Era pobre, viuda y extranjera. Y tal vez sufrió maltrato, porque el capítulo 2 revela, o sea, Boaz le dijo, sigue a mis siervas y yo he dado la orden que no te molesten. Seguramente había gente, como la veían que era extranjera, veía gente que la molestaban, y Ruth, Boaz puso orden, dije, ya di orden a mis siervos que no te molesten y que no te reprendan, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver a Ruth que estaba pues así, ¿no? Pobre, viuda, y era una extranjera, y podemos pues
tú y yo ubicarnos como Ruth y decir, ay, pues es que soy pobre, viudo, ¿no? Y desamparado y soy extranjero. Entonces yo necesito que me favorezca Dios. Y por supuesto que Dios nos favorece. Pero no pensamos que Dios también quiere favorecerse de tu vida, de las circunstancias en las que te ha metido. Dios, si nosotros tenemos comunión con Dios y estamos en el Espíritu, las circunstancias que estamos viviendo, aunque aparentemente no nos favorecen a nosotros, a Dios sí le favorecen. ¿Lo están escuchando? Porque a veces, como también ayer platicábamos, ¿sí?, nos ensimismamos, ¿de acuerdo? Solamente pensamos en nosotros mismos y no pensamos que Dios nos escogió para que su plan, para que su proyecto, el designio de su corazón se lleve a cabo. Y nada más nos enfocamos en nosotros, en que yo quiero ser feliz, en que yo quiero prosperar, en que yo quiero ser muy dichoso, que quiero vivir 130 años sobre esta tierra, ¿no? Que quiero estar sano, que quiero ser rico, que todo, ¿no? Y nos enfocamos en nosotros, que nosotros seamos favorecidos. Pero Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que Él sea favorecido más allá de nosotros. Aunque esto que Dios había planeado, que Ruth llegara al campo de Booz, por supuesto que le iba a favorecer a ella. Claro que sí, porque Dios es bueno y también nos favorece, por supuesto que sí. Pero Dios, dentro de muchas circunstancias que vivimos, Dios principalmente quiere favorecerse Él mismo. No porque sea un egoísta, porque Dios ha trazado su plan eterno y nos considera a ti y a mí para que participemos de ese plan. Por eso Dios había pensado en estos versículos que leímos de Levítico y de Deuteronomio, donde Dios tuvo cuidado de los pobres, de los extranjeros, de las viudas y de los huérfanos, porque Dios había pensado en Ruth, porque Dios estaba armando un plan, el nacimiento de su Hijo Jesucristo, y por eso puso las condiciones adecuadas para que Ruth fuera pobre, fuera viuda y se viera en la necesidad y extranjera de ir a un campo. Y no a cualquier campo. En el plan de Dios estaba que entrar al campo de Booz, ¿sí? Y de esta manera Dios seguía avanzando en su plan eterno, el nacimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces nosotros nos ponemos así como víctimas de que, es que pobrecito de mí, ¿no? Pero no nos damos cuenta si detrás de eso Dios lo ha permitido porque Él tiene un plan y nos ha considerado en eso, porque Él quiere favorecerse de nuestra vida también. O sea, a veces somos egoístas y nada más pensamos en nosotros y no pensamos en lo que Dios quiere. Es un problema de la cristiandad. Y ese es un mensaje a veces raro que los cristianos damos a la gente que no conoce de Cristo. Si tú recibes a Jesús como tu Señor, los problemas se van a ir. Si no tienes trabajo, vas a tener trabajo de gerente y vas a ganar lo que nunca. Vas a terminar tu carrera. Te vas a casar con la más guapa o con el más guapo, con el que siempre has soñado, ¿no? Y tenemos sueños como guajiros y la cristiandad a veces predica ese tipo de cosas, pero no pensamos que Dios permite muchas circunstancias en nuestra vida porque Él se quiere favorecer para que su plan eterno avance y se lleve a cabo. Y claro que dentro de esto que Dios se favorece, pues también nos favorece a nosotros. Pensemos en Ruth, si no iba a ser favorecida con esto que Dios estaba trazando para su vida. Por supuesto que sí, pero esto no evitó que Ruth por algún tiempo fuera viuda, fuera pobre y extranjera. Entonces nos damos cuenta de esto. Entonces, pues vemos esto. Entonces, fíjense bien, algunos podrían creer que Ruth llegó a los campos de Booz porque escuchó una voz, ¿no? Desde el cielo que le dijo, ve a la derecha, Ruth, ahí en la piedra gira a la izquierda, así como Héctor cuando iba a hacer sus, ¿no? Ahí en la limonera, ahí, y Héctor, ¿qué limonera, no? Así, y luego das vuelta a la derecha y luego a la otra derecha y vas a llegar, ¿no? Entonces, podemos llegar a pensar que tal vez Ruth escuchó una voz que iba diciéndole, camina a la derecha y luego a la izquierda, ¿sí? Pero según lo que vemos en la Biblia, aquí en la historia de Ruth, no vemos que ella haya tenido algún sueño o haya tenido alguna visión o un profeta haya venido a decirle, ve a los campos de Booz,
O un ángel que de pronto así, ¿no? Y Ruth cayera al piso y toda temblando y nerviosa, y que este ángel, oh Ruth, sé muy, Dios me dice que vayas a los campos de Booz, ¿no? No vemos eso. Ella simplemente salió. Le dijo a su suegra, voy a espigar a un campo, donde haya gracia ahí con el dueño de un campo, ahí voy a ir. Y Noemí le dijo, adelante. Entonces Ruth fue así caminando y de pronto llegó ahí a los campos de Booz. Ni siquiera sabía que era un familiar cercano. Entonces Ruth no vemos en la Biblia que haya recibido el indicio de alguna voz, una luz, un sueño, un ángel, un profeta, nada de esto. En cuanto a ella se refiere, y desde el punto de vista humano, esta palabra acontecer, podemos pensar que fue obra de la casualidad. Es que por casualidad llegó ahí Ruth a los campos de Booz, ¿no? El punto de vista humano puede considerar esto, fue obra de la casualidad, ¿sí? Pero el punto de vista divino no fue así. No fue la casualidad lo que llevó a Ruth a ese campo de Booz. Era la mano de Dios detrás de todas estas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, Dios se sirvió, escuchen bien esto, Dios se sirvió de las circunstancias de Ruth para guiarla, de todas sus circunstancias. Ruth no estaba consciente del significado de la decisión que estaba tomando al entrar en el campo de Booz, pero Dios sí sabía. Ruth no le pasó ni por su mente, esto va a cambiar mi vida completamente. Probablemente Ruth ni entendía que ella estaba considerada por Dios para su plan eterno. Pero bueno, ella no fue consciente de lo que iba a suceder al entrar al campo de Booz, pero Dios sí sabía lo que iba a suceder. Dios sabía todo absolutamente. Bueno, hoy día en la actualidad podríamos tal vez tú y yo sentirnos frustrados y desanimados en el proceso de conocer la voluntad de Dios, porque esto pasa, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esto que debo de decidir? ¿Cuál es la voluntad de Dios, no? Y hasta nos podemos estresar por saber cuál es la decisión que debemos de tomar. Y en este proceso de conocer la voluntad de Dios, debemos reconocer que a veces nos equivocamos, a veces nos estresamos. No tendría que ser así, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero la verdad es que a veces nos sentimos frustrados, ¿sí?, en este proceso que estamos llevando a cabo para conocer la voluntad de Dios y para tomar una decisión. Entonces, en medio de eso, de conocer la voluntad de Dios, nos estresamos un poco, puede ser el caso de algunos, ¿sí? Pero de pronto también nosotros queremos buscar como alguna señal de parte de Dios, ¿no? Alguna experiencia, una luz, o una mariposa, o un arco iris, algo que me indique algo, ¿no? Si me llaman a las 3:05 y veo en mi teléfono que es con 27 segundos, es de parte de Dios. Y nos apoyamos en cosas así tan extrañas como para decir, esta es la voluntad de Dios, ¿no? O algunos que dicen, Señor, a ver, quiero conocer tu voluntad. De Tim Marín de Doping, güey, abrimos la Biblia así, ¿no? Aquí. Judas se ahorcó, ¿no? Y decimos, ay, esa es tu voluntad, Señor, ¿no? No es así, amados hermanos. La voluntad de Dios no la conocemos de esta manera, ni por alguna experiencia mística, ni por alguna luz, o alguna voz, o una visión, o un sueño. Ahora, las visiones y los sueños y las palabras proféticas, pues sí son de Dios. Pero es evidente que Dios nos habla el día de hoy, principalmente a través de su palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Tienes este libro maravilloso inspirado por Dios, que es la Biblia, las Santas Escrituras, ¿sí?, que nos enseñan cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí, para su iglesia en estos tiempos. ¿Hay alguna decisión difícil de tomar? ¿Sí? ¿No sabes cuál es la voluntad de Dios? No busquemos de pronto señales extrañas. Que venga el profeta y me diga qué hacer, o que tenga una visión y un sueño. O sea, claro que Dios apoya en estas cosas, por supuesto que sí. Pero más allá de eso, ¿sí?, la palabra de Dios es una antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad, dijo el apóstol Pedro. Es una lumbrera nuestro camino, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no te quieres equivocar,
vamos en la oscuridad de este mundo, pero tenemos una lámpara que es la Biblia, que alumbra nuestro camino y nos indica por dónde movernos, qué decisiones tomar, qué puertas cerrar, qué puertas Dios nos está abriendo, hacia dónde tenemos que caminar, a la derecha, a la izquierda, derecho. Dios nos indica el camino por el que debemos andar. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que pues la palabra es lo más seguro que tú y yo podemos tomar para conocer la voluntad de Dios. Bueno, si tú eres una persona y yo soy una persona que vivimos verdaderamente en comunión con Dios, si pecamos pero le confesamos nuestro pecado a Dios, si somos dirigidos por su Espíritu Santo y por su palabra, podemos confiar completamente en que Dios nos va a revelar cuál es su voluntad. Pero necesitamos buscarle, necesitamos tener comunión con Él, ser guiados y dirigidos por su Espíritu y por el Espíritu de la palabra de Dios. Eso lo necesitamos. Entonces, Dios quiere, sin duda alguna, Dios desea revelarnos su voluntad. Él no quiere que nos equivoquemos. De verdad que Dios no desea eso. Él desea revelarnos su voluntad, así como un padre le quiere revelar siempre a sus hijos cosas, ¿no? Y le aconseja, le dice, no, hijo, haz esto y aquello, esto no te conviene, esto sí, y lo anima y lo impulsa. Para otras cosas le dice, no, esto no, ¿sí? Y le está haciendo conocer su voluntad. Así Dios también, como un padre a un hijo, nos guía y en muchas ocasiones nos enseña su voluntad a través de las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Lo están escuchando? Porque tu vida ya no es indiferente a Dios. Cuando tú llegas a las manos de Cristo y nadie te puede arrebatar de la mano del Padre ni del Hijo, tu vida ya no es indiferente para Él. Todas las circunstancias que acontecen en nuestra vida, ¿sí? Dios las provee con un propósito, la verdad. Entonces, ya al estar en las manos de Dios, aún Dios nos guía a través de las circunstancias. En otras ocasiones también nos guía, aún si no somos conscientes de lo que está pasando, como Ruth. Ruth no estaba consciente de lo que iba a pasar, pero Dios sí sabía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Ruth ni por su mente pasaba que ella estaba entrando en el plan eterno de Dios. Pero aún las circunstancias en las que ella vivía, sin que ella se diera cuenta, sin que fuera consciente de lo que Dios tenía en su mente y en su corazón, Ruth ya estaba participando y Dios puso todas las condiciones, todas las circunstancias para que ella llegara específicamente al campo de Booz, en miras de David y en miras de Jesucristo más adelante. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestra vida en las manos de Dios no es una vida así como que, sí, Dios nos rescató, nos compró con su sangre y ahora sí, ahí me olvido, tengo otras cosas por acá que hacer y a ti te dejo por acá. No, hermanos, no es así, no es así. Dios realmente nos guía en muchas ocasiones a través de las circunstancias, aunque no somos conscientes de ellas en muchas ocasiones. A veces podemos enfrentarnos a situaciones en las cuales no se ve con claridad cuál es la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado? Que a veces no sabes y dices, ahora Señor, ¿qué hago? Bueno, y en otras ocasiones Dios permite también que nos equivoquemos para enseñarnos alguna lección que esté de acuerdo lógicamente con su propósito eterno. Entonces, Dios también se mueve de estas maneras. Dice Romanos capítulo 8, ¿sí? Que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas ayudan para bien. Bueno, entonces, Dios hace que comencemos a vivir cada día con una actitud de dependencia de Él, porque qué miedo es equivocarnos, ¿sí o no? Luego te equivocas y para salir de lo que te metiste, qué rollo. Pero esto nos enseña que cada día, cada instante debemos depender de nuestro Dios. Si queremos vivir de acuerdo a su voluntad, entonces tenemos que ser guiados por su palabra y por su espíritu. Esa es la manera en la que su voluntad nos va a ser revelada y no va a haber error. Ser guiados por su palabra y por su espíritu.
Y con esto termino. En el Salmo 32, en el versículo 8, dice el salmista: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué impresionante, hermanos, declaración en las Escrituras. El salmista decía esto: te haré entender. Tal vez hay circunstancias que de pronto tú no llegas a comprender, pero yo te las voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar, porque sobre ti mis ojos están colocados. Dios está atento a tu vida y a mi vida, amado hermano. Y Dios a veces presenta algunas circunstancias, aunque no somos tan conscientes de ellas, pero es que Dios está colocando mucha atención sobre nuestras vidas, de verdad. Fíjense, leyendo el asunto de la mujer samaritana en Juan 4 que leímos, ¿sí? Es interesante que dice la Biblia ahí en Juan 4:4, dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Entonces Dios preparó esta circunstancia, ¿sí?, de que Jesucristo tenía que ir caminando hacia Samaria y cansarse y sentarse junto al pozo de Jacob. Y curiosamente coincidió con una mujer samaritana que estaba en el plan de Dios, en el propósito de Dios, una samaritana que iba a sacar agua del pozo cuando estaba sentado ahí Jesucristo, cansado del camino. Y entonces esto, aunque esta mujer no era consciente de esa situación, ¿sí? No, ella no salió de su casa pensando: voy a sacar agua y me voy a encontrar a Jesucristo, ¿no? Al Mesías. Y me va a dar un mensaje, me va a hablar del agua viva y etcétera. Y aparte otros en Samaria van a conocer de Cristo y van a creer en Él. Ella no salió con ese pensamiento en la mañana. Ella simplemente salió en una circunstancia de su vida, de la vida cotidiana, de lo que tal vez hacía todos los días, ¿de acuerdo? Voy a ir a sacar agua del pozo. Y ahí fue esa mujer. Y de pronto cuando llega al pozo se encuentra que había ahí un judío sentado que estaba cansado y tenía sed. Y ese hombre era Jesús, el Mesías, el Cristo. ¡Qué tremendo! Y comenzaron con un diálogo. Entonces, las circunstancias de Cristo, las circunstancias de esta samaritana, estaban guiadas y dirigidas por Dios, en lo cotidiano, en lo de todos los días. Entonces, vemos que aún hay circunstancias, amados hermanos, que aunque no somos conscientes de ellas, Dios está detrás de todo eso, en serio. Que tengas que ir a las tortillas, que tengas que ir a trabajar, que tengas que hacer un examen para la escuela, que tu maestro es buena onda o es exigente. O sea, todo eso Dios ha colocado las circunstancias, aunque no estás consciente de ellas, para que el propósito de Dios se pueda llevar a cabo y te permite participar de eso. Está impresionante. Pienso en otro caso, ¿se acuerdan de este Mardoqueo? El que era familiar de de Esther, ¿se acuerdan? Y bueno, ahí estaba el rey Jerjes o Asuero, ¿no? Y en una noche se le va el sueño. Dice: a ver, léanme las memorias aquí de Media y de Persia. Y comienzan a leerle, ¿no? Y de pronto descubre en esa lectura de las memorias de Media y de Persia que hubo un judío llamado Mardoqueo que lo salvó de una conspiración en su contra, o sea, en contra del rey Asuero, ¿sí? Y que este hombre pues le salvó la vida. Y pregunta a este hombre Asuero, dice: ¿y qué hicimos para favorecer a ese hombre Mardoqueo? No hicimos nada, rey. Y de pronto iba entrando, cuando él estaba diciendo: ¿y qué hicimos? Y le contestan: no hicimos nada. De pronto va entrando ahí un hombre que tenía una posición muy importante en el reino ahí de Persia y de Media, llamado ¿cómo se llamaba que quería matar? Amán, ¿sí? ¿Sí, Amán? Sí, ¿verdad? Y ya llega ahí, ¿no? Él llegaba con la intención de matar a Mardoqueo, hasta había preparado una horca, ¿no?, para matarlo. Entonces dice: ya me cayó gordo este Mardoqueo que no me hace reverencia. Entonces iba todo decidido, ¿no? Rey Jerjes, quiero pedirte que matemos a Mardoqueo. Y cuando va entrando y este hombre, ¿cómo, hermana? Amán llega con este pensamiento: ahorita le voy a decir al rey Asuero que matemos a este judío Mardoqueo.
De pronto el rey lo recibe con una pregunta. Oye, ¿qué harías cuando el rey quiera honrar a alguien? Y este cuate, ay, ¿a quién querrá honrar el rey más que a mí? Y dice, bueno, pues yo lo que haría es que pues una ropa del que se haya puesto el rey, y que agarre uno de sus caballos que haya montado el rey, y que se le corone, y que por todo el pueblo se diga, así será aquel al que el rey quiere honrar, ¿no? Dice, bueno, le dice Asuero, pues haz eso con el judío Mardoqueo que está allá afuera, ¿no? O sea, en una circunstancia que aparentemente era adversa para Mardoqueo, era su muerte, Dios lo convirtió en honra. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? En la circunstancia, sí, de pronto, pues Jerjes se tomó un café bien cargado y se le fue el sueño. Pero qué curiosidad, ¿no? No fue obra de la casualidad que coincidió el que se le fue el sueño cuando el plan macabro de este hombre, Amán, ¿sí? Quería matar a Mardoqueo. Y de pronto Dios cambia las circunstancias, Dios conocía las circunstancias, ¿sí? Y aunque aún Amán no sabía lo que le iba a pasar, que él iba a morir, no sabía Mardoqueo que él iba a ser honrado, ¿sí? Pues Dios se apoyó de las circunstancias, ¿de acuerdo? Aunque ni Amán, ni Mardoqueo, ni el rey Asuero, ni Esther eran conscientes de lo que Dios iba a realizar. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios, a través de muchas circunstancias, aunque no somos conscientes de ellas, Dios nos deja ver también su voluntad. Así como en el caso de Ruth. O sea, Ruth llegó al campo de Booz sin saber que era el pariente más próximo, un hombre temeroso de Dios, un tipo de Cristo que a final de cuentas sí los iba a redimir, sí los iba a rescatar, los iba a defender, y él iba a ser la persona indicada para rescatar a esta familia completamente. Entonces, qué glorioso es esto, ¿no? Entonces, vemos esto en la Escritura. Entonces, el Salmo 32, con esto voy terminando, dice ahí, te haré entender, ¿sí? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios tiene su mirada sobre nosotros y nos hará entender el camino por el que debemos andar. Entonces, tenemos que estar muy cerca de Dios, muy cerca de nuestro pariente o familiar más cercano, que es Jesucristo, para poder ser guiados por Él. No podemos simplemente correr a Dios para agarrarnos de su voluntad en el último momento, ¿no? Ay, ya me metí en esta circunstancia, ¿ahora qué hago? ¿No? Y tratamos de sacar de una manera forzosa, de una manera precipitada la voluntad de Dios. Y Dios dice, tranquilo, ¿no? O sea, que tranquilo, ¿no? No te separes de mí, yo te voy a guiar. Pero podemos ver que a veces queremos correr rápidamente a Dios y agarrarnos, Señor, de último momento, ¿no? Ya estamos con el agua hasta el cuello y, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿No? Dice, pues, o sea, pégate a mí. Y entonces Dios nos mostrará su voluntad. Bueno, se trata de permanecer en Él, hermanos. En todo momento, permanecer en Él. Ser guiados por su Espíritu, por su palabra y lógicamente también por la iglesia, porque la iglesia también, en la iglesia, dice Apocalipsis, es donde Cristo tiene un mensaje. Dice, y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces Dios habla también en su iglesia. Qué glorioso, hermanos. Pues vamos a dejarla hasta aquí. Y bueno, que sepamos, hermanos, que me ha impresionado mucho eso que leímos en Levítico y en Deuteronomio, del cuidado de Dios sobre los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos, ¿sí? Porque era un mandato de parte de Dios para favorecer, ¿sí? Porque esos mandatos nos favorecen a nosotros, por supuesto, pero también están pensados no solamente en nosotros, sino en lo que Dios tiene en su plan eterno. Así tenemos que ver la Escritura. Señor, lo que está en tu palabra es algo que sin duda me favorece a mí, pero tú también vas a ser favorecido de esto que me estás enseñando y que me estás revelando. Amén. Bueno, pues Padre, en el nombre de Jesús,
te damos pues muchas gracias por lo que podemos ver aquí en la vida de Ruth, Señor, y de vos. Es maravilloso, Señor, que tú seas un Dios así, que tiene tanto detalle a favor de nosotros. Y ahora entendemos, Señor, que tenemos que estar pegados a ti, dependiendo de ti en todo momento, para conocer cuál es tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, las pequeñas y grandes decisiones. Señor, y aún entendemos que muchas circunstancias tú las has provisto a favor tuyo y a favor nuestro, con miras de tu plan eterno enfocado y dirigido en nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias porque tú eres nuestro pariente más próximo, Jesús, el más cercano, el que nos puede redimir, el que nos puede rescatar, el que nos puede comprar, el que nos defiende y nos da reposo. Gracias, Cristo, porque tú eres ese pariente más cercano. Gracias porque tú eres un pan de cebada. Señor, tú eres un pan en resurrección. Eres el pan que nos da resurrección y vida. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aún, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido escrita para favorecernos y para que tú seas favorecido también. Te damos gracias por tu palabra y por esta reunión de iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.